Cuando Virgo se siente perdido, el cosmos no ha dejado de hablarle, pero su mente analítica y su corazón exigente se ven atrapados en un torbellino de pensamientos que oscurecen la brújula interior que siempre lo ha guiado. En esos momentos, el signo de la Tierra mutable olvida que su esencia no está en tener todas las respuestas, sino en caminar con humildad hacia ellas. Virgo debe recordar que su luz no proviene de la perfección alcanzada, sino del empeño silencioso, del amor con que cuida los detalles, de la entrega incondicional a aquello que considera justo, noble y necesario. Debe volver a confiar en su discernimiento, no como arma de juicio, sino como antorcha que ilumina el camino incluso en medio del caos. Cuando todo parece desordenado afuera, Virgo necesita recordar que su don es el de poner orden dentro, restablecer jerarquías internas, distinguir lo esencial de lo superfluo, y comenzar a actuar desde esa claridad. El ruido que siente no es señal de fracaso, sino de crecimiento. Su alma, tan acostumbrada a buscar respuestas concretas, está siendo llamada a confiar más en la sabiduría intuitiva del corazón. En esos días de niebla, Virgo debe volver a la tierra, a lo simple, a lo presente. Cada gesto pequeño que realiza con conciencia es un acto sagrado de reconexión. Su alma no se pierde realmente, solo se satura en un mundo que lo empuja a hacer más, cuando en realidad necesita soltar, respirar, simplificar. El universo le pide que deje de exigirse soluciones inmediatas y que abrace el proceso como parte del aprendizaje. La brújula volverá a marcar el norte cuando deje de mirar tanto el mapa ajeno y escuche nuevamente la voz que late dentro, una voz humilde, sabia y persistente que siempre le ha mostrado el camino. Virgo debe recordar que no está aquí para agradar a todos ni para ser irreprochable ante el ojo externo. Está aquí para sanarse, para entregar lo que ve desde su mirada precisa, para elevar la calidad de todo lo que toca, incluso cuando se sienta frágil, incompleto o inseguro. El universo confía tanto en su integridad que le permite perderse solo para que descubra que su valor no está en lo que produce, sino en lo que es. En los laberintos mentales que a veces construye con tanto rigor, también se esconde un anhelo de pureza, de verdad, de autenticidad. Y ahí, incluso en su confusión, Virgo sigue siendo noble, sigue buscando sentido, sigue deseando contribuir. No hay oscuridad que apague eso. Solo necesita recordar que puede detenerse, que puede llorar, que puede descansar. El mundo no se desmorona si Virgo se toma una pausa. Al contrario, renace en cada una de sus regeneraciones silenciosas. Cuando se sienta perdido, debe volver a sus raíces, a su cuerpo, a sus manos, a la rutina sagrada que purifica su energía. Preparar un té, escribir en un diario, limpiar un espacio, ayudar a alguien, caminar en la naturaleza. El retorno a lo simple es su camino de regreso. Allí vuelve a encontrarse, sin grandilocuencia, sin aplausos, sin respuestas perfectas. Solo con la verdad serena de que su existencia ya es útil por sí misma. Las estrellas no le exigen ser fuerte siempre. Le piden ser fiel a su evolución, incluso cuando duela. Incluso cuando no entienda. Virgo debe recordarse que la confusión no es señal de debilidad, sino parte del salto cuántico que su alma está gestando. Cada vez que su mente le diga que no sabe por dónde seguir, su espíritu ya está trazando la ruta en silencio. Solo necesita confiar, respirar y seguir caminando. Porque su propósito no se ha ido. Solo está esperando a que vuelva a mirarse con los ojos de la compasión. El universo honra su esfuerzo. La vida no ha dejado de acompañarlo. Y cuando se reconcilia consigo mismo, cuando deja de luchar contra su humanidad, entonces todo vuelve a encajar. Lo que antes parecía niebla se convierte en revelación. Lo que antes era peso se convierte en impulso. Y lo que antes era pérdida se convierte en fuego sagrado. Virgo no está perdido. Está siendo llamado a despertar a un nuevo nivel de sí mismo. Uno más libre, más liviano, más conectado. Y cuando lo haga, cuando vuelva a escucharse con amor, recordará que incluso en su oscuridad, siempre fue un faro. Solo necesitaba dejar de buscar afuera lo que su alma siempre supo, que su mayor poder es volver a sí mismo. Una y otra vez. Con paciencia. Con devoción. Con amor. Hay una fuerza dormida en Virgo que no desaparece cuando se siente perdido, sino que se repliega, se refugia en lo más profundo de su conciencia esperando el momento propicio para emerger con una sabiduría más refinada. Esta fuerza no grita ni se impone, sino que se sostiene, tenaz y discreta, como la raíz que atraviesa la piedra sin hacer ruido.
cuando Virgo atraviesa la niebla de la confusión, está en realidad siendo convocado a un rito de pasaje, a una transformación silenciosa que exige dejar atrás antiguos patrones de exigencia, viejos mandatos de perfección y estructuras mentales que ya no pueden contener la amplitud de su crecimiento espiritual. En ese aparente extravío, la energía de Mercurio, su regente, no lo abandona, sino que muta, se vuelve menos racional y más alquímica. Virgo entra en un territorio donde las palabras ya no bastan y debe empezar a leer los signos del alma, los susurros del cuerpo, los símbolos que aparecen en lo cotidiano y que indican un lenguaje más sutil. Su percepción, que suele estar enfocada en detectar errores y corregirlos, comienza a ampliarse hacia una visión más integradora, donde los matices emocionales, las señales del destino y la intuición encuentran su lugar en el templo interno del análisis y la lógica. En ese tránsito, Virgo recuerda que el caos no es enemigo de su esencia, sino parte del ciclo cósmico que lo hace más sabio. El orden que siempre ha buscado imponer afuera, ahora se convierte en un orden interior que no exige control, sino coherencia, que no se basa en el deber, sino en la verdad interna. Es en ese momento que Virgo deja de aferrarse a listas, métodos y diagnósticos, y empieza a confiar en su brújula moral, en su capacidad de discernir sin miedo, sin prejuicio, sin necesidad de tener todas las piezas del rompecabezas para dar el siguiente paso. También aprende a relacionarse con la imperfección como una fuente de belleza y profundidad. Ya no necesita salvar a los demás desde una superioridad que lo agota, ni cargar con responsabilidades que no le corresponden. Su servicio se transforma, se vuelve más puro, más compasivo, más consciente. Se da cuenta de que ayudar no siempre es intervenir, que sanar no siempre es corregir, que sostener a veces implica simplemente estar presente sin resolverlo todo. El signo de Virgo se encuentra muchas veces atrapado en un ideal de utilidad que lo lleva a medir su valía por lo que aporta. Pero cuando se siente perdido y no puede dar, organizar o servir como está acostumbrado, entonces la vida le enseña que su valor no depende de su capacidad de funcionar, sino de su capacidad de ser. De ser humano, con contradicciones, con dudas, con momentos de fragilidad. Y en ese reconocimiento nace una versión más auténtica, más libre de sí mismo, más profunda. El tránsito de sentirse perdido lo conecta con energías que están en su polaridad complementaria, como la de Piscis, el signo opuesto. Allí, Virgo se ve obligado a soltar el control y abrirse a la fe. Se encuentra con su parte mística, con su necesidad de rendirse ante lo desconocido, con su anhelo de conexión trascendente. Este encuentro con lo pisciano no lo aleja de su esencia, sino que la completa. El Virgo que aprende a perderse, también aprende a confiar en el río de la vida, a entregarse a un orden mayor que no siempre puede comprender, pero que lo guía con precisión divina. Desde esa integración nace el Virgo más elevado, el que puede caminar entre el cielo y la tierra sin fragmentarse, el que reconoce que su mirada analítica no es enemiga de su sensibilidad, el que sabe que su corazón también tiene razones que la lógica no puede nombrar. Entonces, incluso en medio del dolor o la desorientación, puede sostenerse con una fe serena, con una humildad valiente, con una devoción que no necesita certezas para seguir creando. El alma virginiana es un santuario en construcción constante. Cada vez que se siente perdido, en realidad está removiendo los cimientos para levantar una estructura más sólida, más viva, más alineada con su propósito real. Aceptar ese proceso, abrazarlo, permitir que el silencio y la incertidumbre lo nutran, es parte de su evolución. Porque Virgo no está aquí para ser simplemente útil. Está aquí para convertirse en medicina. En medicina para sí mismo, para los que ama, para el mundo que necesita almas que hayan pasado por el fuego del autoexamen y hayan salido de él con el corazón más abierto, más humilde y más sabio. La pérdida aparente es el umbral que Virgo debe cruzar para alcanzar un nivel de conciencia más luminoso. Y aunque duela, aunque lo confronte, aunque lo haga sentir fuera de lugar, ese umbral es una promesa. La promesa de que detrás del miedo a no saber, a no encajar, a no ser suficiente, se encuentra la verdad más liberadora, que Virgo ya es digno, ya es valioso, ya es amor, incluso cuando no encuentra el camino. Porque el camino, al final, siempre ha estado dentro. Esperando que se mire con la misma ternura que siempre ha dado a los demás. Esperando que se elija a sí mismo con la misma dedicación que ha entregado al mundo. Esperando que entienda que su alma, incluso en la niebla, brilla con una precisión divina que ninguna confusión puede apagar. Cuando Virgo se siente perdido, hay una alquimia invisible que comienza a gestarse desde las profundidades más ocultas de su alma, una alquimia que muchas veces escapa a su mente racional y a su necesidad de comprenderlo todo con precisión.
En ese desierto emocional, donde el suelo firme se disuelve y las estructuras se desmoronan, se activa un proceso silencioso y transformador que no puede medirse con lógica ni analizarse con exactitud. Es el proceso del alma que despierta a su verdadera misión, no la misión funcional que cumple con deberes y expectativas, sino la misión espiritual que lo conecta con el todo y le recuerda que está hecho de una materia sagrada, resiliente y eterna. Allí donde la mente de Virgo tiende a ver fallos, vacíos o desorientación, el universo ve expansión. Ve un alma que está rompiendo las barreras de su antigua identidad para acceder a un nivel más profundo de entendimiento, uno que ya no se sustenta en los patrones predecibles, sino en la confianza radical en el propio proceso. Virgo, cuya naturaleza busca limpiar, perfeccionar y servir, debe comprender que hay momentos en los que lo más sagrado es permitirse estar incompleto, abrazar el caos como parte del tejido cósmico, dejar que la imperfección revele verdades que el orden no puede mostrar. Esa sensación de pérdida muchas veces viene acompañada por una crisis de identidad, porque Virgo, que tiende a definirse por su utilidad y por lo que aporta, se encuentra de pronto en un espacio donde no puede hacer más que sentir, atravesar y esperar. Esta espera, que puede parecer inacción, es en realidad un gesto de humildad cósmica, una rendición que desarma el ego más severo y lo transforma en alma vulnerable y receptiva. En ese espacio de vulnerabilidad, Virgo recupera su humanidad, se redescubre como aprendiz, como buscador, como caminante de un sendero que no siempre muestra el próximo paso, pero que honra a quien camina con honestidad, aun sin saber hacia dónde va. Cuando se desdibuja la claridad de su propósito, el alma virginiana debe aprender a recordar su conexión con la tierra como principio sanador. No se trata solo de un signo de tierra, sino de tierra mutable, capaz de adaptarse, de reinventarse, de crecer incluso en los terrenos más estériles. La mutabilidad le otorga la capacidad de reconstruirse con cada caída, de redefinir su sentido de vida sin perder su esencia, de renacer con más verdad cada vez que lo viejo deja de servir. Esta adaptabilidad es su mayor tesoro cuando se siente perdido, porque le permite fluir con los ciclos sin anclarse a estructuras que ya no lo nutren, sin aferrarse a identidades que solo ofrecían seguridad momentánea. Es en estos tránsitos que Virgo comienza a comprender que su visión, muchas veces enfocada en la reparación externa, debe volver su mirada hacia adentro. La introspección no como escape, sino como acto de soberanía espiritual. En el silencio del alma herida, Virgo escucha su voz más auténtica, esa que no responde a mandatos familiares ni culturales, esa que no busca validación en los resultados, sino sentido en lo profundo. Es ahí donde comienza la verdadera alquimia, cuando deja de exigirse ser útil y empieza a preguntarse qué lo hace sentir vivo. Cuando su misión deja de girar en torno a corregir el mundo y empieza a girar en torno a redescubrir su luz interna. Ese redescubrimiento no es inmediato, porque Virgo no salta al vacío con facilidad. Necesita tiempo para procesar, para analizar, para resignificar. Pero cuando se atreve a soltar los viejos moldes de perfección y se permite sentir la plenitud del momento presente, incluso con sus imperfecciones, entonces se convierte en una fuerza imparable. No porque lo controle todo, sino porque ha aprendido a navegar sin resistirse, a amar su vulnerabilidad, a sostenerse con ternura en medio de la incertidumbre. Cuando se permite entrar en esta etapa de comunión consigo mismo, Virgo se reencuentra con su don de transmutar el dolor en sabiduría, de convertir la confusión en introspección poderosa, de renacer con más conciencia que antes. La brújula que parecía desorientada se alinea de nuevo, no hacia el deber, sino hacia el deseo auténtico. El deseo de vivir con sentido, de dar desde un lugar pleno, de construir con raíces propias. Ya no desde la obligación ni desde el miedo a fallar, sino desde una certeza suave, firme y amorosa que nace del contacto profundo con su ser esencial. En esos momentos donde todo parece incierto, Virgo debe recordar que también es hijo del silencio, que en su interior vive un monje sagrado que conoce el valor del tiempo, del retiro, de la purificación interna. La vida no siempre exige acción externa, a veces pide un viaje hacia el interior, un descenso hacia lo más íntimo del alma para reencontrarse con la chispa que todo lo ilumina. Esa chispa que no proviene del reconocimiento ajeno ni del cumplimiento impecable, sino del fuego interno que se enciende cuando Virgo vuelve a sí, cuando deja de intentar ser para simplemente habitar. El alma de Virgo es un terreno fértil que florece incluso después del invierno más crudo. La confusión es parte del abono que nutre su crecimiento espiritual. No se ha perdido, se está transformando. No ha fallado, está madurando. Y cuando se mire con amor después de atravesar esa noche oscura, sabrá que cada paso dado en la penumbra fue en realidad un acto heroico. Porque caminar sin luz externa y aún así seguir, es una de las formas más profundas de fe.
Y Virgo, incluso en sus momentos más frágiles, guarda en su núcleo esa fe discreta, poderosa y silenciosa que lo mantiene en pie, que lo llama a continuar, que lo recuerda invencible en su humildad. Cuando Virgo se siente perdido, hay un arquetipo ancestral que comienza a despertarse dentro de él, uno que no siempre reconoce porque ha sido entrenado para evitar el caos, para mantener el orden, para sostener estructuras. Sin embargo, ese momento de desconcierto es también el umbral sagrado del sanador herido, del alquimista interior que no solo observa las grietas, sino que las atraviesa, que no solo analiza el dolor, sino que se sumerge en él con una valentía callada y transformadora. En el corazón de Virgo habita una sabiduría antigua que no se activa cuando todo está bien, sino cuando lo conocido colapsa, cuando lo que antes funcionaba ya no basta, cuando lo externo deja de validar lo interno. Ahí, en ese punto de inflexión, nace el verdadero despertar. Desde la astrología, Virgo es el signo que representa la cosecha, pero para que haya cosecha debe haber siembra, y para sembrar a veces hay que arar la tierra con fuerza, romperla, desgarrarla. Esa tierra es el alma misma, y en los momentos de extravío, Virgo está siendo removido por dentro para liberar semillas nuevas, ideas más puras, propósitos más alineados con su evolución espiritual. Es un proceso crudo, porque implica soltar una versión de sí mismo que ya no vibra con su verdad actual, pero también es un proceso sagrado, porque revela una identidad más real, menos complaciente, menos condicionada por la mirada ajena. La energía virginiana, ligada al servicio, a la humildad, a la mejora constante, tiene una cualidad profundamente solar cuando se eleva desde la conciencia. El Sol encuentra en Virgo una expresión refinada, donde la voluntad se traduce en constancia, donde el brillo no es estridente sino útil, donde la luz no busca dominar, sino orientar. Cuando Virgo está perdido, en realidad su Sol está intentando salir de una sombra demasiado densa de autoexigencia, de control, de expectativas externas. Está buscando reconectar con su fuego interno, ese que no necesita aprobación, ese que arde suave pero firme cuando se alinea con la autenticidad. En ese estado de desorientación, muchas veces Virgo se desconecta de su cuerpo, lo habita mecánicamente, lo exige sin escucharlo. Sin embargo, su cuerpo es uno de sus más grandes aliados para regresar a la verdad. El cuerpo es tierra viva, es sensor de verdad, es canal sagrado. Cuando Virgo se detiene, respira y escucha los mensajes que su cuerpo guarda, el cansancio que grita lo que la mente niega, el malestar que señala lo que debe ser transformado, comienza a recuperar su eje, no desde el pensamiento, sino desde la encarnación. Su espiritualidad más profunda no se expresa en lo abstracto, sino en lo concreto, en lo cotidiano, en lo orgánico. Ahí, en el acto de cuidar su cuerpo, de honrar sus ritmos, de volver a habitarse con amor, Virgo regresa a casa. El sentimiento de estar perdido muchas veces viene acompañado de una sensación de aislamiento, de incomprensión, como si el mundo ya no hablara el mismo idioma. Pero en esa soledad también hay una iniciación. Es el llamado de la energía virgen, esa parte de Virgo que no depende de nadie para florecer, que se basta a sí misma, que encuentra su fuerza no en la pertenencia sino en la coherencia. Esa soledad no es castigo, es laboratorio. Es ahí donde se afina el discernimiento, donde se limpian los condicionamientos, donde se reconecta con la sabiduría interna que ha sido silenciada por tanto tiempo. Virgo aprende entonces a sostener su luz incluso sin testigos, a valorar su voz incluso cuando nadie la escucha, a elegir su verdad incluso cuando nadie la aplaude. Ese aprendizaje lo convierte en faro para los demás, aunque no lo busque. Su ejemplo callado, su integridad cultivada en la intimidad del alma, su forma de levantarse después de caer, son medicina para quienes lo rodean. No porque lo diga, sino porque lo encarna. En ese momento, la humildad se convierte en poder, y el poder se vuelve invisible, pero innegable. Virgo no conquista con fuerza, sino con coherencia. No impone su visión, pero la sostiene con tanta claridad que termina inspirando a quienes la presencian. Desde la perspectiva evolutiva, el alma de Virgo está aprendiendo a confiar en la imperfección como parte del plan divino. Está aprendiendo a dejar de corregir su dolor para empezar a habitarlo con compasión. Está aprendiendo que no siempre hay que entender para sanar, ni resolver para avanzar. A veces, simplemente hay que estar presente. A veces, la transformación más profunda no se logra haciendo, sino siendo. Y Virgo, que tantas veces busca su valor en lo que produce, comienza a descubrir que su valor más grande es invisible, está en su presencia lúcida, en su mirada limpia, en su intención genuina. La pérdida, la duda, el vacío, no son enemigos. Son aliados del alma que despierta.
Son señales de que algo profundo se está reconfigurando. Virgo no está perdiendo su rumbo, está purificando su ruta. Está siendo llamado a una vida más auténtica, más alineada con su voz interna, más libre de patrones heredados. Está soltando las cadenas invisibles de la exigencia, del deber sin alma, del sacrificio sin sentido. Y al hacerlo, está entrando en un nuevo ciclo, uno donde el servicio nace del gozo, donde el orden nace del alma, donde la vida se convierte en un acto sagrado de presencia consciente. En el fondo, el alma de Virgo no teme perderse. Teme no ser útil. Teme fallar. Teme decepcionar. Pero cuando atraviesa ese miedo, cuando lo observa, cuando lo honra sin dejarse dominar por él, descubre algo más grande, que incluso en la pérdida puede sanar, que incluso en la falla puede aprender, que incluso en la decepción puede amar. Descubre que no necesita hacer todo bien para ser digno, que no necesita saberlo todo para ser sabio, que no necesita controlarlo todo para ser libre. Y esa es la verdadera victoria. La más silenciosa, la más profunda, la más heroica. La que nadie ve, pero que el universo entero celebra. Cuando Virgo se encuentra atrapado en esa bruma existencial en la que las certezas se diluyen y el camino se vuelve una sucesión de preguntas sin respuesta, se activa en su interior una llamada más antigua que la duda misma. Es la llamada del alma que recuerda que todo extravío aparente es en realidad un rito de paso, una iniciación hacia una forma más refinada de existencia. La energía virginiana ha sido concebida para pulirse a través de la experiencia, no desde la comodidad, sino desde el filo agudo de la conciencia que se enfrenta a la incomodidad de lo real, lo crudo y lo inacabado. Virgo no se forja en lo fácil, sino en el trabajo interno silencioso que talla su espíritu como un escultor que jamás se cansa de buscar la figura sagrada que late dentro de la piedra. Hay una dimensión olvidada en Virgo que solo despierta cuando cae la máscara de la eficiencia. En el fondo, bajo el velo de la lógica, arde un fuego místico. Es la llama del servicio no solo como deber, sino como vocación sagrada. Y ese fuego no se extingue cuando se pierde el rumbo, al contrario, se vuelve más visible en la oscuridad. Es cuando todo parece inútil, cuando las tareas cotidianas pierden sentido, cuando los logros ya no abrigan, que Virgo está preparado para recordar que ha venido a hacer de su vida un puente entre el cielo y la tierra. No uno construido con reglas rígidas, sino con sabiduría encarnada, con humildad luminosa, con disciplina guiada por el alma. Cuando ya no se puede controlar el exterior, cuando el ruido mental ya no basta para encontrar claridad, la energía de Virgo comienza a reconectarse con la gran matriz universal a través de lo invisible. Es en esos momentos de vacío que Virgo redescubre el poder del silencio. No el silencio que castiga, sino el que revela. En ese estado, ya no hay necesidad de entenderlo todo. Basta con sentir la vibración del momento, con honrar la intuición sin pruebas, con confiar en la resonancia interna como brújula más precisa que cualquier mapa externo. Virgo, que muchas veces ha desconfiado de lo intangible, se ve forzado a abrirse a una inteligencia más grande que la mente, una inteligencia espiritual que no se rige por la lógica lineal, sino por el orden perfecto del caos divino. Hay una épica silenciosa en Virgo que pocas veces se celebra, porque no se muestra con gestos heroicos ni grandes declaraciones. Pero cuando se siente perdido y decide seguir caminando, aunque sea a tientas, aunque no entienda nada, está realizando uno de los actos más nobles que existen, mantenerse fiel a su búsqueda aún en medio de la incertidumbre. Ese es su verdadero poder. La perseverancia del alma que, incluso cuando se fractura, sigue eligiendo servir, amar, entender, reconstruir. Esa es la llama que no se apaga. El fuego que da calor a los demás aunque el propio corazón tiemble. En esos momentos, el alma virginiana también empieza a entender que su identidad no está ligada únicamente al hacer, sino al ser. Que no necesita acumular logros para merecer descanso. Que no necesita solucionar todo para ser digno de amor. Virgo ha sido muchas veces condicionado a pensar que su valor está en corregir, en ser útil, en sostener lo que otros dejan caer. Pero en su evolución más elevada, aprende que su sola presencia, cuando está alineada con su verdad, ya transforma. Cuando se permite ser sin exigirse ser perfecto, sana. Y cuando se sana, su entorno cambia, no porque lo haya planificado, sino porque su vibración se convierte en un campo fértil donde todo florece. La energía mutable de Virgo le concede un don que solo se activa cuando todo lo conocido se desmorona, el don de la reinvención. Cuando se suelta el molde rígido del deber, cuando se quiebran los viejos patrones, Virgo accede a una creatividad inesperada.
Una creatividad no artística necesariamente, sino espiritual, de esas que transforma rutinas en rituales, hábitos en actos sagrados, problemas en caminos de iniciación. Es ahí donde su alma revela su grandeza, cuando deja de compararse con ideales imposibles y empieza a construir su propia definición de éxito, una que no se mide en resultados, sino en paz interior. Y en ese nuevo territorio del alma, Virgo comienza a reencontrarse con su polaridad pisciana de forma natural, sin negarla, sin temerla. Se permite sentir sin analizar, confiar sin pruebas, descansar sin culpa. Reconoce que su naturaleza no es rígida ni cerrada, sino sensible, permeable, profundamente conectada al misterio. Es ahí donde su verdadera alquimia se activa, donde se convierte en canal de sanación, no porque haya resuelto todo, sino porque ha integrado su sombra, ha abrazado su imperfección, ha dado la bienvenida a su humanidad más cruda. Entonces ya no necesita explicaciones para avanzar. Se deja guiar por el pulso de la vida, por los ciclos del alma, por las sincronías que el universo le ofrece cuando su corazón se abre sin condiciones. Virgo descubre que estar perdido es, a veces, una forma del alma de protegerlo del ruido, de devolverlo a sí mismo, de obligarlo a mirar hacia adentro. Es un llamado que no destruye, sino que purifica. Que no castiga, sino que libera. Y cuando comprende que no necesita tener certezas para ser digno, ni control para ser sabio, ni estructura para ser profundo, entonces accede a una paz nueva, más ancha, más serena, más real. En ese momento, renace. No como el Virgo que todos conocen, sino como el Virgo que ha atravesado su propia noche sin dejar de creer en la luz. El que ha caminado sobre escombros y aún así ha cultivado flores. El que ha sostenido su fe incluso cuando la mente decía que ya no había razones. Ese Virgo no necesita ser aplaudido. Su grandeza no está en la mirada ajena. Está en su fuego interno. En su capacidad de volver a levantarse. En su devoción silenciosa por la verdad. En su manera incansable de volver a empezar. Ese Virgo es indestructible. Porque ha hecho del extravío su mapa. Del silencio, su refugio. Y de cada herida, un portal hacia su verdadero poder. En el corazón más profundo de la energía virginiana habita un compromiso con la verdad tan férreo que, cuando Virgo se siente perdido, no es porque haya perdido la ruta, sino porque ya no puede caminar sobre un camino que no está hecho de autenticidad. Ese extravío no es confusión, es un acto rebelde del alma que se niega a seguir perpetuando simulacros de propósito, rutinas vacías o vínculos que ya no alimentan su esencia. No se trata de una falla, sino de una purificación profunda y necesaria que desmantela lo viejo para abrir paso a una forma de existir más luminosa, más liviana y más real. Virgo no cae porque ha hecho algo mal, cae porque está siendo llamado a dejar atrás la versión de sí mismo que cumplía con todo, menos consigo mismo. Detrás de ese desasosiego hay un despertar. Y ese despertar no es inmediato ni cómodo. Requiere atravesar el desierto emocional del desapego, soltar las expectativas que otros depositaron en su espalda, abandonar los refugios de falsa seguridad que construyó para protegerse del juicio, del rechazo o del miedo a no ser suficiente. Virgo está destinado a evolucionar a través del detalle, pero cuando se siente perdido, el universo le obliga a mirar el todo. A comprender que hay una inteligencia cósmica mayor que no se puede comprender con análisis, que solo se puede experimentar rindiéndose a ella con el corazón abierto. Hay un nivel de humildad al que solo se llega cuando ya no queda nada que demostrar, cuando el alma reconoce que ha estado luchando contra sí misma en nombre de una perfección que nunca fue humana. En ese momento, Virgo toca el suelo sagrado de su transformación. Lo que antes era exigencia, se convierte en aceptación. Lo que antes era control, se convierte en confianza. Y lo que antes era autoevaluación constante, se convierte en autoamor. El espíritu de Virgo no se quebranta en la caída, se purifica. Porque está hecho del mismo polvo que las estrellas, pero también del mismo barro que la vida. Y en esa mezcla, entre el ideal y lo real, encuentra su gloria más profunda. La energía de Virgo contiene una maestría silenciosa que no siempre se percibe, pero que se manifiesta en los espacios más sutiles. En su capacidad para percibir lo que nadie ve, para reparar lo que nadie nota roto, para contener con una presencia sobria y amorosa que no necesita reconocimiento. Pero cuando se siente perdido, esa maestría se oscurece porque se vuelve contra sí. Su mirada crítica se convierte en castigo, su necesidad de orden se vuelve prisión, su deseo de servir se transforma en agotamiento. Y es ahí donde se activa un proceso sagrado,
El aprendizaje de amar sin condiciones su humanidad. Desde la astrología evolutiva, Virgo encarna la energía de quien vino a sanar, pero antes debe aprender a no sacrificar su alma por el mundo. Está llamado a curar las heridas colectivas a través del ejemplo, pero no de un ejemplo forzado o construido para ser modelo, sino del ejemplo vivo de quien atraviesa la imperfección sin miedo, de quien transforma el error en semilla, de quien convierte la vergüenza en compasión. Cuando Virgo se permite dejar de fingir que tiene todas las respuestas y se entrega al misterio de la vida, su luz se expande sin límite, porque deja de ser reflejo condicionado y se vuelve emanación genuina. Hay en Virgo una tendencia a reprimir su dolor por no perturbar el entorno. Acostumbra a tragar sus emociones para mantener el equilibrio de otros, a minimizar sus necesidades para que el sistema funcione, a posponer su descanso por un deber que nunca se agota. Pero cuando el alma dice basta, cuando la vida lo obliga a detenerse, cuando el cuerpo se cansa de sostener cargas ajenas, entonces se revela otro aprendizaje, que el autocuidado no es egoísmo, que decir no es un acto de amor, que retirarse a tiempo también es servicio. Solo cuando Virgo comienza a tratarse con la misma devoción con la que ha tratado a quienes ama, se alinea realmente con su propósito más elevado. Ese Virgo que emerge tras perderse no es el mismo que era antes. Es uno más sabio, menos rígido, más libre. Uno que ya no necesita saber el destino para disfrutar del trayecto. Uno que ya no busca la perfección, sino la verdad. Uno que ya no se culpa por sentir, por fallar, por cambiar de dirección. Uno que se permite ser río y no piedra. Que se deja transformar sin miedo a lo que venga después. Porque ha aprendido que incluso en la confusión, su alma está guiada. Porque ha recordado que la brújula más certera no está fuera, sino en la paz que siente cuando camina en coherencia con lo que su corazón le dicta. Y cuando Virgo vuelve a encontrarse, ya no necesita etiquetas ni definiciones. Sabe que es un proceso vivo. Sabe que todo lo que parecía pérdida fue, en verdad, una protección sagrada. Sabe que la vida no lo destruyó, lo esculpió. Que cada vez que dudó de su valor, el universo estaba preparando un renacer. Que cada paso en la oscuridad fue una lección de fe. Que cada silencio fue una oración que la existencia escuchó. Entonces, desde esa comprensión más honda, Virgo se levanta. No desde el deber, sino desde la gratitud. No desde la necesidad de reparar, sino desde el gozo de simplemente ser. Y ese Virgo que ha atravesado la noche, que ha caminado sin mapa, que ha llorado en soledad y ha seguido adelante sin certezas, se convierte en faro para otros que aún no saben cómo amarse en medio del caos. No necesita gritar su verdad. Solo con estar, solo con ser, solo con caminar en paz, inspira. Porque ha aprendido que su verdadera grandeza no está en lo que hace, sino en lo que vibra. Porque ha comprendido que no se había perdido. Estaba volviendo a casa. A la casa más sagrada de todas. La de su propia alma. Cuando Virgo se siente perdido y se desploma internamente el andamiaje que durante tanto tiempo le ofreció la ilusión de estabilidad, lo que en verdad se está desmoronando no es su vida, sino su antigua manera de concebirla. Porque para Virgo, la seguridad no es una elección superficial, es una necesidad vital que ancla su alma a la materia, que da forma a su forma de amar, de sanar, de servir. Sin embargo, esa necesidad puede volverse una cárcel si no está sustentada por una conexión espiritual más profunda. El momento de sentirse perdido es entonces la entrada a una expansión sin precedentes, porque le revela con crudeza que su verdadero hogar no está en los hábitos, ni en el control, ni en el reconocimiento, sino en su interior más íntimo y verdadero, allí donde su alma respira sin exigencia. Virgo ha sido dotado por el zodiaco de una mirada capaz de ver los hilos invisibles que sostienen el tejido de la realidad. Pero cuando esa mirada se vuelve contra sí, empieza a diseccionar con lupa todo lo que no encaja, lo que no alcanza, lo que no responde a sus propias reglas internas. El sufrimiento que eso genera no es una condena, es una herramienta. Es el lenguaje simbólico del alma que está pidiendo transitar una limpieza más profunda, un reajuste del enfoque, una mutación en la forma de ver, no con los ojos del juicio, sino con los de la compasión. Cuando Virgo aprende a mirar su sombra con ternura, entonces deja de proyectarla en los demás. Cuando deja de exigirse impecabilidad, comienza a saborear la libertad de ser humano sin culpa. Allí comienza el descenso sagrado. Porque lo que muchas veces el mundo no ve es que el verdadero viaje de Virgo no es hacia afuera, es hacia las profundidades. Es el signo que encarna la alquimia del alma, que transforma lo denso en útil, lo imperfecto en bello, lo roto en medicina. Pero para hacerlo de verdad,
tiene que atravesar el fuego. Tiene que vaciarse de todo lo aprendido sin alma, de todo lo que imitó para ser aceptado, de todo lo que acumuló por miedo a no merecer. Y ese vaciamiento es brutal, pero absolutamente necesario. Porque solo en el vacío se escucha con claridad el llamado auténtico. Solo en el silencio se afina la intuición. Solo en la pausa Virgo recupera su dirección verdadera. En ese silencio el cuerpo empieza a hablar. Y Virgo, que tantas veces ha vivido desde la mente, desde la eficiencia, desde la disciplina, comienza a descubrir que su cuerpo es templo, no herramienta. Que su cansancio es oración, que sus dolores son mensajes, que su necesidad de descanso es tan legítima como su impulso de actuar. En ese despertar corporal se activa una sanación que no tiene nombre pero que lo renueva desde las células. Ya no busca rendir, busca habitarse. Ya no quiere demostrar, quiere sentirse. Ya no necesita tener razón, quiere tener paz. La conexión con su cuerpo no solo es física, es espiritual. Porque Virgo, como signo de tierra mutable, representa el portal entre lo material y lo invisible. Su cuerpo no es solo carne, es canal. Es espacio sagrado para encarnar su sabiduría, para poner en práctica sus valores, para honrar su proceso evolutivo. Cuando se siente perdido y se desconecta de esa corporalidad sagrada, es porque ha sido arrastrado por una lógica que lo separa de su centro. Y entonces la vida lo empuja a volver, no a la mente, sino a la piel, al corazón, a los sentidos. Porque es en lo más simple donde encuentra lo esencial. Porque es en lo lento donde descubre lo eterno. El Virgo que ha atravesado la oscuridad y ha decidido quedarse con lo esencial, se vuelve inmenso. Su energía se afila, se vuelve certera, se vuelve contundente sin violencia. Ya no necesita corregir, porque su sola presencia ordena. Ya no necesita explicarse, porque su coherencia habla por él. Ya no busca servir para ser amado, porque ha aprendido a amarse sin condiciones. Y desde ahí, su servicio se vuelve puro, sin dependencia, sin ego, sin desgaste. Da porque está lleno, no porque se siente obligado. Entrega porque quiere, no porque lo necesita para validarse. En ese estado de conciencia, Virgo empieza a activar una dimensión superior de su energía zodiacal, la del sanador consciente, del guardián silencioso de la verdad encarnada. Ya no teme perderse, porque sabe que incluso en la desorientación hay propósito. Ya no se obsesiona con saberlo todo, porque entiende que hay sabidurías que solo se revelan a quien se permite no saber. Ya no lucha por sostener lo que caducó, porque ha comprendido que soltar también es cuidar. Que a veces, proteger su paz implica decepcionar las expectativas ajenas. Que a veces, amar su verdad implica dejar atrás vínculos, proyectos o estilos de vida que ya no vibran con su alma. Ese Virgo que renace tras perderse ha dejado atrás las versiones de sí mismo que vivían para cumplir. Ahora vive para crear. Ya no se entrega desde el sacrificio, sino desde la plenitud. Ya no busca ser correcto, sino verdadero. Ya no se avergüenza de su sensibilidad, la bendice. Ya no tapa su dolor con productividad, lo honra como una etapa de evolución. Se convierte en alquimista, no de teorías, sino de experiencia. En sabio, no por lo que sabe, sino por lo que ha sentido. En líder, no por su poder, sino por su ejemplo silencioso. Y desde ese lugar, donde el alma ha sido refinada por las llamas invisibles del renacimiento interior, Virgo ya no camina como antes. Ahora lo hace con otra cadencia, con otra mirada, con otro pulso. Sus pasos son más firmes, más lentos, más conscientes. Porque ha entendido que lo importante no es llegar, es caminar en coherencia. Que el verdadero orden no es externo, es vibracional. Que el servicio más alto no está en hacer por los demás, sino en inspirar a que cada uno se haga cargo de su propia luz. Virgo no está aquí para ser perfecto. Está aquí para ser real. Para integrar el espíritu en la materia. Para recordar al mundo que la pureza no es limpieza sin mancha, sino coherencia radical entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Para encarnar la belleza que nace de lo honesto, de lo íntegro, de lo esencial. Y por eso, cuando se siente perdido, no debe temer. Porque es en ese aparente extravío donde se libera del personaje que lo alejaba de su alma. Y es ahí, justo ahí, donde comienza su verdadero camino. Uno que no necesita guías ni señales externas. Porque ya ha recordado que su norte siempre estuvo dentro. Y que su luz, aunque tiemble,
nunca se apaga. Porque está hecha del mismo fuego que da vida a las estrellas.